Mis hermanos, buenos días para todos, Dios les bendiga. Vamos a meditar en la Escritura y le pido de una manera muy especial que abra su Biblia en Romanos, capítulo 6, versículo 1 hasta el 3. Romanos capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Vamos a tener en cuenta en este momento que una persona que es justificada es una persona que está siendo santificada. Entonces, el Evangelio trae un cambio en la vida del pecador, de la persona que confiesa que es salva por la gracia de Cristo Jesús. Esa experiencia subjetiva debe estar fundamentada en lo que dice la Sagrada Escritura. Gran parte de las experiencias que nosotros vivimos pueden correr el riesgo de que no están fundamentadas en las Escrituras, sino en testimonios externos. No estamos diciendo que sea malo dar un testimonio, estamos dando a entender que todo cristiano debe tener su vida, su testimonio externo, fundamentado en la Sagrada Escritura. Es por eso que ahora van a notar ustedes que eso es lo que dirige el apóstol Pablo. Él dice en Romanos, el texto que más sobresale, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, es decir, desde el principio hasta el final, ¿sí? De modo que el justo vivirá por la fe. Entonces, en esta parte, noten que es el capítulo 6. Eso da a entender que hasta aquí ustedes pueden comprobar, pueden evidenciar que el Evangelio no trata meramente de asuntos o problemas en la humanidad que tengan que ver en el ámbito social, ambiental o de carácter temporal. Lo que se muestra hasta aquí nos lleva a la conclusión de que el gran problema que el ser humano tiene y necesita solucionar cuanto antes es su relación y su trato con el único Dios soberano. Y este único Dios soberano se encuentra en las Sagradas Escrituras. Pablo, hasta aquí, ha hecho un inmenso despliegue para darnos a conocer la profundidad de lo que es el Evangelio de la gracia de Dios. Y esto ustedes lo pueden constatar más adelante cuando estén en sus casas y lo lean desde el capítulo 1 hasta aquí, hasta el capítulo 6. Eso quiere decir que el Evangelio que se presenta en la Biblia no es un camino más de todos los caminos que el ser humano se ha ingeniado para querer agradar a Dios. El Evangelio es el único camino que Dios ha establecido, y este camino Él lo ha traído al hombre para que por medio del mismo Evangelio se encuentre con Dios. Esto es un acto de misericordia y de reconciliación precisamente de parte de Dios hacia el hombre. El tema de la justificación por la fe en Jesucristo es la evidencia más clara en cuanto a la forma como el ser humano, todos ustedes, todo pecador, vuelve a la comunión con Dios. Y Pablo habla de este tema de una manera tan extensa
que lo describe en términos de abundancia. Miren por favor allí cerca Romanos 5:15. Deténgase por un momento en esa parte. Romanos 5:15, y notará que Pablo resalta esto. ¿Qué dice Romanos 5:15? Dice: pero el don no fue como la transgresión, ¿verdad? Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿qué dice? Noten, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Noten que Pablo habla de abundancia. O sea, el evangelio no es algo a cuentagotas, es la rica y abundante despensa de Dios para el pecador. Y aquí cerquita, ¿qué dice el versículo 17 en Romanos 5? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. ¿Y qué más dice? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces debemos tener en claro que somos justificados por la vida y la obediencia de un solo hombre. ¿Quién? Jesucristo el Señor. En este acto de obediencia y en la vida del Señor, tengan en cuenta algo: ningún ser humano hizo algo al respecto para ser digno de recibir tan grande bendición. Pero puede presentarse un problema que Pablo tuvo que afrontar en ese entonces y que es necesario que todos nosotros aquí también tengamos en cuenta, sabiendo que Dios está tratando con todos nosotros en cuanto a la pureza del evangelio. ¿Cómo debe ser mi actitud en cuanto a todo esto que Dios me ha permitido conocer en cuanto al evangelio? Somos justificados solamente por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador. Y ante esto hemos insistido una y miles de veces que ninguno de nosotros hizo nada meritorio para obtener tan inmensa bendición. Entonces, surge la pregunta, mis hermanos: ¿qué debo hacer si he recibido esto tan precioso que Dios me ha ofrecido por haber creído en Jesucristo? ¿Cómo debe ser mi actitud? ¿Cómo debe ser mi vida, mi comportamiento debido a todo esto que Dios me ha dado? E incluso podemos sorprendernos, porque cuando vamos a la carta a los Romanos, esto contrasta notoriamente en la manera como hoy en día muchos presentan el evangelio. Hasta se nos puede tildar de extremistas cuando decimos que el pecador no hace absolutamente nada cuando descansa en la justicia perfecta, en la justificación perfecta que Dios le da a él cuando cree en Jesucristo. Parece que el apóstol da a entender que enfrentó ese mismo tipo de críticas en contra del evangelio como lo había presentado en su carta. Miren nada más un ejemplo. Lea Romanos 3:8. ¿Qué dice? Romanos capítulo 3 versículo 8. Búsquelo por favor, que el pensamiento de hoy es breve. Romanos 3:8. ¿Qué dice? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, es decir, hagamos males para que vengan bienes?
Pablo da a entender que el pecador no hace nada para ser salvo, para ser justificado. Nada más basta con creer y Dios nos justifica en Cristo. Entonces, ¿pecaré? ¿Me volveré más libertino? ¿Me desenfrenaré en el pecado ya que Dios me justifica en Jesucristo solamente por creer? Este fue uno de los extremos en los que la gente en el tiempo del apóstol llegó, y así malinterpretaron todo lo que Pablo quiso decir. Si miran en el capítulo anterior del que ahora estamos meditando, Pablo enseñó la manera como una persona es libre de la culpa del pecado. Y ya sabemos que esa persona es libre cuando descansa en la justicia perfecta de Jesucristo. Ahora en este capítulo, ¿qué nos detiene? Pablo nos va a enseñar la manera como el cristiano es liberado del control del pecado. Es decir, el cristiano va a empezar a vivir un proceso que se llama santificación. Recuerden, mis hermanos, somos justificados una sola vez, pero además y para siempre por haber creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Desde el momento en que somos justificados, comienza en la vida del creyente lo que se llama el proceso de santificación. Y este proceso dura toda la vida, hasta que des el último suspiro aquí en este planeta. Como lo hemos dicho, la manera en la cual el cristiano es librado del pecado mientras esté en este peregrinaje. Noten, la justificación una sola vez por haber creído en Cristo. La santificación, ¿qué? Es toda la vida mientras el creyente peregrine en la tierra. O si quiere verlo de otra manera para que lo entienda un poco más fácil, toda persona que ha sido justificada es santificada. O toda persona que está siendo santificada es porque ha sido justificada. Noten, la una no puede operar sin la otra. Las dos son como dos mellizas o dos siamesas, que son cuando están juntas, no pueden separarse. Si usted cree en Jesucristo como Señor y Salvador, y a pesar de todo está en horrenda situación de pecado, entonces vas a ser santificado, y ese proceso dura hasta que partas o el Señor venga. Eso es algo que vive el cristiano en esta vida presente. Entonces, de acuerdo al orden que vemos en la carta a los Romanos, en este capítulo comienza nuestro trato con el dominio del pecado en el cristiano. Si el Señor lo permite, más adelante veremos en el capítulo 7 el cristiano en relación con la ley de Dios. Y si logramos avanzar, y si el Señor no ha venido, en el capítulo 8 verán lo que es vivir la vida en el Espíritu Santo de Dios, o ser controlado y dominado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en estos primeros tres textos de Romanos 6, 1 al 3, vas a ver que Pablo es confrontado con ese tipo de críticas. Y Pablo va a presentar una defensa, que es lo que quiero compartirte ahora en esta mañana. Es decir, para mayor resumen, la persona que ha sido justificada está siendo santificada.
rectificar. ¿Qué dice Romanos 6 del 1 al 3? Ahora sí, por favor, lee. Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta el 3, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ten en cuenta esta parte por hoy, ¿sí? Entonces, noten que Pablo también tiene ese mismo escenario que probablemente se vive ahora. ¿Qué vamos a ver en este momento? Miren que el tiempo se va a ir volando cuando ustedes menos piensan. Se ha acabado el tiempo. Vamos a ver primero que todo una pregunta impertinente, ¿sí? Luego veremos una respuesta acertada y por último un hecho comprobado. En eso vamos a meditar en este breve momento. Primero, una pregunta impertinente. Luego veremos una respuesta acertada por parte de Pablo y por último un hecho comprobado. Esta es la manera como vamos a resumir la defensa de Pablo. Desde ahora, cómo la justificación por la fe en Jesucristo afecta la vida del creyente en su diario vivir, en su forma de vida o de conducta. Entonces, noten primero que todo que Pablo se le presenta ante él una pregunta impertinente. ¿Qué dice Romanos 6.1? Vuélvalo a leer. Romanos 6.1, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Cuando queremos decir que se presenta una pregunta impertinente, ¿usted qué entiende por impertinente? Entonces, quiere decir que no viene al caso. Quiere decir que es molesta en sus palabras o en sus obras. Un pastor que ya está en la presencia del Señor, no sé si han oído hablar de él, Martin Lloyd-Jones, hablando de esto, dice que esto habla de lo perversa que es esta pregunta, allí en el versículo 1. Y según su explicación, se origina por la manera tan abusiva y distorsionada en que se tomaba el Evangelio por parte de algunos. Estas personas que salieron con esta forma de ver la vida cristiana se fueron al otro extremo. No entendieron al apóstol cuando insistía él en que la abundancia del pecado se cubre ¿con qué? Con la gran abundancia de la gracia. Y fue tanto el énfasis que Pablo recalcó que fue acusado de tener una tendencia antinómica. ¿Qué es antinómica? Es decir, que no tenía en cuenta la ley de Dios. Es decir, pequemos, porque como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces desboquémonos en el pecado. Es decir, para ellos Pablo ignoraba las exigencias éticas de la ley. Tristemente, muchos se sentirían muy contentos de que se les hablara de salvación, de ser justificados por medio de la fe, pero que no se les censure su vida de pecado. Sigamos pecando porque ya estamos siendo justificados por Cristo. Si Dios se deleita en perdonar, pues ¿por qué no peco más? Y sigo pecando más, ¿para qué?
para que Dios me perdone, ¿sí? Si por ser justificados el perdón viene a ser seguro, pregunta, ¿somos libres para pecar cuanto queramos? Ahora, mis hermanos, tal parece que no era solo una situación que vivía el apóstol Pablo. Esto también lo vivió Pedro y el hermano del Señor, es decir, Judas. Miren Judas versículo 4, está antes de Apocalipsis. Busquen por favor Judas versículo 4. Judas versículo 4. ¿Qué dice? ¿Encontraron? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje ¿qué? La gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Con esta atrevida pregunta, Pablo va a proceder a dar una respuesta, la cual va a ser un duro golpe contra los que critican el antinomianismo, pero de tal forma que la gracia no se vea gravemente afectada. Más adelante el apóstol va a afrontar el otro problema del extremo del pecado, que es el legalismo, ¿sí? Aquí está afrontando el problema de la libertad desenfrenada. Cuando ustedes vayan a Gálatas, ahí va a enfrentar el problema del legalismo. Sin embargo, puede ocurrir que tal pregunta también venga de un cristiano sincero, de un creyente que en su vida diaria está luchando con el pecado y sea tentado a llegar a este extremo como lo describe Pablo. Les hago una pregunta, mis hermanos, no sé si están al tanto de las noticias internacionales. ¿Ustedes han visto la guerra que hay en Israel y el movimiento Hamas? ¿Sí? ¿No han notado que en esa guerra un grupo de jóvenes y de gente que estaba bailando en el desierto fueron secuestrados por el Hamas? Entonces ellos fueron llevados a Gaza y con el tiempo gran parte de esas personas fue liberada. Ahora, cuando usted le pregunta a ellos qué tal fue estar secuestrado por el Hamas, ellos dicen que eso fue un infierno. Imagínense todos ustedes que alguno de los aquí presentes le pregunte a esa persona que estuvo secuestrada si quisiera volver a estar secuestrada, volver a estar sometida en secuestro. ¿Qué creen ustedes que diría esa persona? Es claro que esa pregunta sería ¿qué? Impertinente. Es decir, sería como atrevida. Pero ¿por qué me dice que si me gustaría volver a estar secuestrado sabiendo que allá viví un infierno? Ahora, como ustedes todos han nacido de nuevo, creo yo, imagínense que el Señor les dijera, quisieran volver a pecar y pecar y pecar. O sea, sería una pregunta atrevida, impertinente, inoportuna, que molestaría a un cristiano que de verdad entiende el evangelio, ¿verdad? Si uno le pregunta a un secuestrado, pues hasta se enoja, ¿sí? Entonces sería una necedad decir esto mismo a un creyente que ha nacido de nuevo. ¿Quieres volver a atollarte en el pecado? ¿Quieres revolcarte? Uno dirá, pues ¿por qué lo dice el pastor? ¿O por qué lo dice el hermano? ¿Qué me quiere decir? Es como muy atrevido que me vuelva a desenfrenar en el mundo, ¿no? Entonces, noten que hay una pregunta impertinente, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué. Una respuesta acertada. Miren Romanos capítulo 6, versículo 2, ¿qué dice?
Romanos capítulo 6, versículo 2. ¿Qué dice? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa es la respuesta del apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Pablo? Por favor, al que lo está criticando, ¿no? Esto tiene una rotunda negativa. El apóstol está manifestando que un repudio chocante ante una inferencia completamente inaceptable. Y esto es algo propio en la vida de Pablo cuando la gente se va al extremo. Mire Romanos 3:31, por allá cerquita. Romanos 3:31, ¿qué dice? Búsquelo por allí cerquita. ¿Qué dice Romanos 3:31? Luego, por la fe, invalidamos la ley. ¿Qué dice? En ninguna manera. Pablo ya, como se dice vulgarmente, se sale de los chiros. ¿Cómo se les ocurre? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Busque Romanos 6:15 por ahí cerquita. Romanos 6:15. Búsquelo por favor. ¿Lo encontró? Mire lo que dice. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cómo termina? Allí usted puede ver a Pablo ya como asustado. En ninguna manera. ¿Cómo se te ocurre? Y mire Romanos 7:7, por allí cerquita. Romanos 7:7. ¿Lo encontró? ¿Qué dice? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Si Dios se deleita en perdonar, pregunta, ¿por qué no pecar más para que perdone aún más? Si el perdón de Dios es seguro. ¿Somos libres para pecar cuanto queramos? Pregunta. Entonces Pablo responde con un contundentemente, por supuesto que no. Alguien que piense así de esa manera, ¿qué busca de antemano? Aprovecharse de la gracia de Dios. No comprende lo grave que es que el pecado. Mi hermano, el perdón no rebaja la gravedad del pecado. Precisamente el perdón para ti y para mí nos debe llevar a la magnitud de que el pecado fue tan grave, tan profundo, tan horrible que Dios tuvo que enviar a su Hijo. Lo tuvo que entregar en una cruenta cruz. Más bien la muerte de Cristo como pago por nuestros pecados muestra lo grave que es el pecado. No debemos transformar la abundante misericordia de Dios en excusa para llevar en una vida de desenfreno y pecado. Cuando ustedes, mis amados hermanos, Iglesia de Cristo, querido amigo que está siendo tratado por la gracia de Dios, cada día te relacionas y te profundizas más en Cristo, más nos damos cuenta lo repulsivo que es el pecado y las sugerencias carnales. ¿Sí? Mi hermano, mi amigo, Pablo ha descrito esta justificación por la fe como el reino de la gracia. Ya hay una monarquía nueva para los que están en la gracia por un rey clemente y misericordioso al cual ahora le pertenecemos. Cristo le respondió a sus más terribles oponentes. ¿Qué les dijo? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte
saquear sus bienes si primero no lo ata, y entonces ¿qué? Podrá saquear su casa. Mi hermano, mi amigo, Cristo vino, Cristo irrumpió en esta casa, en este imperio en que se encontraba el mundo, llamado el imperio de la muerte. Cristo es alguien quien ató al hombre fuerte, y en este caso el hombre fuerte, ¿quién es? Satanás, y saqueó sus bienes. ¿Y qué te dio? Nos dio la libertad. Él nos ha hecho libres por el poder de su soberana gracia. Ya Satanás no tiene ningún dominio, ningún poder, ninguna autoridad sobre todos aquellos que han sido liberados por Cristo el Señor. Satanás ya no tiene ningún dominio por causa del evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Y te lo digo porque muchas veces en los escenarios de adoración se adora un domingo donde todos están endemoniados y tienen que pasar adelante para que sean liberados de los demonios. Salen liberados el día domingo y al otro domingo de la siguiente semana vienes otra vez endemoniado. ¿Eso es el evangelio? ¿Ese es el evangelio que está en la Biblia? No, mi hermano, en la Biblia se presenta un Dios soberano, Dios poderoso, que envió a su Hijo al mundo, y Él vino y derrotó el imperio de la muerte, el imperio de Satanás, y liberó a todos los que estaban bajo esclavitud y bajo yugo de Satanás. Les dio la libertad, mis hermanos. Somos libres de Satanás, como tampoco el pecado tiene ningún dominio absoluto en la vida del cristiano, cuando eres liberado por el poder del Señor. Sí, no negamos que el pecado influye en la vida del cristiano. Eso es verdad, pero también es verdad que muchas veces Satanás trata de influir en la vida del cristiano. Pero una cosa sí es clara, sí es verdaderamente clara: ya ellos no tienen dominio ni control absoluto en las ovejas de Cristo el Señor. Te pregunto, mi hermano, ¿fuiste justificado en Cristo Jesús, el Hijo de Dios? Si tu respuesta a esta pregunta es afirmativa, entonces Satanás, el pecado, el mundo, ni ninguna fuerza opositora o enemiga de Dios ejerce ningún dominio absoluto en tu vida, debido a que ahora te encuentras en el reino de la gracia de un Rey soberano, quien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuanto más y más amamos, nos deleitamos, nos gloriamos en esta gracia, más por la gracia de Dios tenemos y vivimos nuevas fuerzas para vencer el pecado y la tentación. Porque ya en tu corazón, ¿qué? No reina el pecado para muerte, gracias al Evangelio. Gracias al Evangelio reina la gracia para vida. Y entonces cuando clamamos, cuando le pedimos a nuestro Dios que nos alimente y nos dé más de este pan del cielo, que nos alimente más y más con su preciosa gracia, entonces más y más tenemos fuerzas ¿para qué? Para luchar, para vencer y odiar el pecado como Dios quiere que sea odiado. Cuando una persona ha sido justificada en Cristo Jesús, entonces ¿qué pasó?
No solamente que la justicia perfecta de Cristo ha sido colocada en ti, no solamente que todos tus oscuros pecados fueron colocados en Cristo. Cuando una persona ha sido justificada en Cristo, ¿qué pasó? Lee otra vez Romanos 6:2. Por favor, léelo y subráyalo y colócalo de plana esta semana, y que el Espíritu Santo nos lo imprima como con un hierro candente en el corazón y quede grabado. ¿Qué dice Romanos 6:2? En ninguna manera. Mira lo que viene. Porque los que hemos muerto al pecado, mi hermano, mi amigo, en Cristo hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene señorío en ninguna de las ovejas de Cristo, porque ya has muerto al pecado. En el pecado, si hemos muerto al pecado por haber creído, por haber sido llevados ¿a dónde? A descansar en la justicia perfecta de Cristo el Señor. ¿Sí? Entonces mira la secuencia. Una pregunta impertinente, ¿sí? Ya lo explicamos. Viene ¿qué? Una respuesta acertada, y ahora Pablo lo comprueba con un hecho comprobado. Lee Romanos 6:3. ¿Qué dice? Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Allí hay un hecho comprobado, ¿sí? ¿Qué es lo que leemos en este pasaje? Mi hermano, pregunta: cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo murió, cuando Cristo fue sepultado, cuando resucitó y ascendió a la gloria del Padre, te pregunto, ¿quién estaba allí presente de los salvos en ese momento? De manera física, ¿quién estaba presente? Como para decir que fuimos participantes conjuntamente de todos esos hechos. Vuelvo y te lo digo para ver, no sé, que pronto te sorprendí. Cuando Cristo fue crucificado, cuando Él murió, cuando fue sepultado, cuando resucitó y ascendió a la gloria del Padre, ¿quién de los salvos estaba allí juntamente con Cristo para decir que Él también participó de lo que Cristo vivió? ¿Quién? ¿Sí me alcanzas a entender? Entonces no hubo ninguno. No hubo ninguno. Sí, el apóstol Juan estuvo presente cuando Él murió, es verdad, pero Él no estuvo presente allá en la tumba cuando Él fue sepultado, ni estuvo presente cuando Él resucitó, ni estaba presente cuando Cristo fue glorificado a la presencia del Padre. ¿Es verdad o no es verdad? Nadie estaba presente. Entonces, amada iglesia de Jumbo, por favor, respóndeme esta pregunta. ¿Cómo puedes tú decir que la muerte de Cristo es tuya? ¿Cómo puedes tú decir que la sepultura de Cristo es tu sepultura? ¿Cómo puedes tú decir que la resurrección de Cristo es tuya? ¿Cómo puedes tú decir que estás sentados en lugares celestiales con Cristo cuando ni siquiera estabas allí? Porque el versículo 3 te lleva a confesar que la muerte de Cristo es tuya, que la sepultura de Cristo es tuya, que la resurrección de Cristo es tuya, que el sentarse en la gloria del Padre es también para ti. Pero ¿cómo puedes decir que es tuya si tú no estabas allá? Vuelve a leer el versículo 3
blanco es, gallina lo pone y frito se come. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su? ¿Sí lo alcanzas a entender? Es aquí donde adquiere gran importancia y valor lo que es que el bautismo que recibimos en Cristo el Señor. Cuando tú y yo recibimos el bautismo, ese sacramento guarda una gran cantidad de riquezas, y una de ellas es que nos lleva a identificarnos con la muerte de Cristo el Señor. Mira, tú y yo no participamos allá, porque eso ocurrió hace más de 2000 años, ¿verdad? Y el más viejito, ¿cuántos años tendrá? Por ahí 90 años, que será de pronto mi papá, ¿cierto? Pero nadie estuvo allá, ni tú ni yo, ningún creyente participó, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo crees y cuándo la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo, cuándo pasa a ser tuya? Mi hermano, por favor, estás delante del que te ama, tú lo confiesas todos los días. ¿Sabes cuándo? Cuando alguien te predicó el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La noticia de buenas nuevas de un Salvador. ¿Y por qué lo crees? Lo crees no porque en ti haya una fe natural, sino porque Dios cogió tu corazón, lo trituró y allí sembró la semilla del Evangelio. Es decir, creíste, ¿sí? Y entonces, como tú crees, ¿cómo lo confiesas públicamente? ¿Por medio de qué? Del bautismo. Tú le estás diciendo a la iglesia: la muerte de Cristo es mía, la sepultura de Cristo es mía, la resurrección de Cristo es mía, el sentarse en la gloria del Padre es mía. Mi hermano, todo lo de Cristo es tuyo. Todo, su justificación perfecta, su vida eterna, su fe, su herencia, todo lo de Cristo pasa a ser para ti por haber creído aquí al Evangelio. Mi hermano, es importante que creamos a esta verdad, ¿sí? Porque es el fundamento de la iglesia. Es la obra de Cristo en la vida del creyente mientras peregrina, porque es la base para que tú y yo podamos vencer ¿qué? La tentación, el pecado, todo lo que Satanás y el mundo nos quiera ofrecer. ¿Es o no es así? Bueno, entonces mira, cuando el Señor nos habla del bautismo, se nos ordena de antemano, se nos manda inmediatamente que cuando damos a conocer la fe, que hemos venido a ser regenerados, que hemos venido a ser creyentes en el Señor, lo confesemos públicamente. ¿De qué manera? ¿O no sabéis que los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Entonces el agua de la pila bautismal no tiene ningún elixir, no tiene ningún poder mágico, no tiene nada que te haga aquí cosquillitas en el alma o no sé en dónde. No, mi hermano, es por la fe en la palabra de Dios que crees a esa verdad. Mira, aquí ya para terminar, en el Nuevo Testamento no se sabía de creyentes no bautizados. Para la iglesia de aquel entonces
El bautismo era la confesión pública de la fe. La palabra que hace referencia al bautismo conlleva a muchos frutos, y si los describimos todos en esta mañana, nunca acabaríamos. Por ejemplo, cuando una persona se bautiza, quiere decir que se está uniendo a Cristo el Señor, que se está vinculando con Cristo el Señor. Quiere decir que está participando juntamente con Cristo. Hermano, míralo así, o como la Biblia lo enseña. ¿Sí? Entonces, Pablo, con este hecho comprobado que vive el cristiano, da a entender que tal cristiano ha muerto ¿para quién? Para el mundo. ¿Ha muerto para quién? Para el pecado. Y ahora vive ¿para quién? Cristo el Señor. Por lo tanto, se espera que en esa persona el pecado ¿qué? Ya no reina. Ya no reina en ella, y así puede vivir, agradar a Dios en Cristo Jesús. ¿No recuerdan la noticia en Pereira de un hombre que lo daban por muerto y tú lo veías caminando? Para él no había seguro, no había pensión, porque según la ley no tiene documentos y está muerto. No puede vender ni comprar porque está muerto. Y tú lo ves y hablas con él, es que el gobierno no lo ha registrado y lo dan por muerto. No puede, ni tiene ni seguro ni nada. No puede ir a la EPS, se enferma, ¿quién corre con él? Porque no tiene identidad, lo dan por muerto. Está allí en Pereira. Ahora pásalo a tu vida espiritual, mi hermano. Ese ejemplo es apropiado. Tú ya no tienes nada con el mundo, porque estás muerto. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Cristo murió para que tú murieras al mundo. Cristo resucitó para que tú resucitaras en Cristo y ya no tengas nada que ver con el mundo, con el pecado, ¿verdad? Por eso los primeros cristianos, cuando escucharon a Pablo cuando dijo el bautismo de Cristo, ellos entendían. ¿Por qué? Porque esa carta los estaba llevando a todos a hacer valer su profesión pública de fe, confesando con ello que habían muerto juntamente con Cristo el Señor. Mi hermano, el reino de la gracia ya está obrando en la vida de todos los que son miembros de la iglesia peregrina de Cristo el Señor. Y todos ellos, por la fe en Jesucristo el Hijo de Dios, dan a entender que están unidos a Él. Hemos sido bautizados ¿en dónde? En su muerte. ¿Qué más? O en palabras más claras, hemos muerto juntamente con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vive yo. En griego es ego, ¿no? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿verdad? Pregunta, ¿el reino de la gracia entonces está orando en tu corazón? ¿Sí o no? ¿Podemos decir que nos encontramos unidos a Cristo en su muerte? ¿Sí o no? Esta es otra demostración visible de que la justificación por la fe en Cristo el Señor está obrando en tu vida. Debemos darle gracias a Dios al habernos permitido ser enriquecidos con su justicia perfecta. Y a Él le damos la gloria, el honor y la alabanza, porque la salvación y todo es obra de Él. Nosotros solamente somos objetos de su misericordia. Amén. Oremos, por favor. Padre Santísimo, amado Dios, bueno y misericordioso, queremos darte las gracias, Señor, en esta mañana. Queremos rendirnos delante de tus pies. Y si estás obrando
y ha sobrado en nosotros el creer en Cristo, llévanos a creer en esta justificación perfecta y gloriosa que nos das a través del Evangelio. Señor, no permitas que ninguno salga de aquí. Apelamos a tu misericordia y a tu amor para que todos creamos en esta verdad gloriosa del Evangelio, y que sea tu gracia también llevarnos a confesarlo públicamente, de que con Cristo estamos, hemos muerto juntamente con Él hemos sido sepultados juntamente con Él hemos resucitado, y tú, por tu poder grande y soberano, nos has llevado a resucitar juntamente con Cristo. Bendice a todos mis hermanos, a toda la iglesia, a todos los corazones que hoy vinieron, y que demos a conocer frutos que hablen de esa salvación tan poderosa, tan especial, que se vive en el corazón. Esto es lo que necesita el mundo. Esto es lo que necesitan nuestros hogares. Esto es lo que necesita nuestro barrio, nuestro lugar donde vivimos. Personas que demos a conocer esta luz, la luz única que da esperanza para un mundo que cada día se desboca en el futuro incierto para ellos. Y nosotros, tú nos enseñas a ser luz para ellos. Por tanto, a ti acudimos, nos rendimos y te damos las gracias, Señor. Llévanos a vivir esta luz, llévanos a vivir a Cristo Jesús. Te adoramos, te bendecimos. En Cristo tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a disponernos para tomar la Santa Cena, ¿sí? Quiero invitarles de manera especial los que son bautizados, los que son pastoreados, los que se identifican como iglesia y cuerpo de Cristo, para que participemos de esta Santa Cena, ¿sí? Si no es bautizado, no se vaya a sentir discriminado, porque si lo hacemos, pues estamos atentando con lo que aconseja la Escritura. No es porque queramos discriminar. Después del culto me llama, dialogamos y yo le explico, ¿sí? Para que pueda participar. Amén. No se sienta discriminado. Bueno, mis hermanos, todos los que van a participar, hay alguien que falte por los implementos, que sea parte de la iglesia. Ninguno es digno de tomarla, ¿no? Pero por la gracia y los méritos de Cristo puede hacerlo, como explicó el pastor César anteriormente. Si ha pecado, para eso hay una parte del culto que se llama al arrepentimiento, pero no vaya a desistir de tomar la cena del Señor, ¿sí? Oremos. Padre Santo, estamos delante de ti en esta mañana. Nos llamas. Esto es un banquete. Este es el preámbulo de lo que va a ocurrir con tu próxima venida. Y a través de estos sacramentos, a través de estas señales visibles que tú has instituido en la palabra, creemos que nos llevas a recordar este santo y solemne sacrificio, este pacto sellado con sangre pura, santa, limpia, y nos lleva a recordar que en tu pronta venida también todos estos elementos serán quitados y la tomaremos de manera plena contigo, sentados a tu mesa. Queremos, Señor, suplicamos que bendigas a todo tu pueblo, a cada hermano, cada hermana. Fortalécelos, aliéntanos, tomando y conmemorando esta Santa Cena. Señor, llévanos a vivir más a Cristo.
Llévanos a vivir más la iglesia, como iglesia. Llévanos cada vez más a dar testimonio de esta verdad, porque cada vez más estamos prontos para reunirnos contigo. Alienta, Señor, los corazones apagados, fríos, débiles, y que tomen fuerzas, no por estas señales, sino por lo que ella enseña y contiene, y que está en tu palabra. Dice la Biblia de esta manera, mis amados hermanos: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Mis hermanos, les invito de manera solemne, coman el pan, ¿sí? Y por favor beba la copa, ¿sí? Gracias, Señor. Creemos lo que tu palabra dice. Y lleva a todos mis hermanos, a todos nosotros, a descansar en esto que tú nos dices a través de la Santa Cena. Bendícenos. Ayuda a la iglesia, ayuda a cada hermano y cada hermana. Ayúdanos a tomar nuevas fuerzas en Cristo el Señor. Gracias, Señor, porque conmemoramos lo que pasó, la historia y el acontecimiento más grande de este planeta, la muerte de Cristo el Señor. Y celebramos el acontecimiento más grande que está por ocurrir, vernos pronto contigo. Gracias, Señor, en Cristo tu Hijo amado. Amén y amén.